Hay algo que muchos pensionados en México no están revisando y que puede estar afectando directamente el dinero que reciben cada mes. Y no estamos hablando de cambios del gobierno, ni de reformas complicadas, ni de algo que dependa de terceros. Estamos hablando de algo mucho más cercano, mucho más simple, pero también mucho más importante, porque es algo que depende directamente de ti, y que si no lo revisas, puede hacer que estés cobrando menos de lo que te corresponde. Ahora, quiero que pienses en esto con calma. Si llevas años recibiendo tu pensión, mes tras mes, sin fallar, ¿alguna vez te has detenido a revisar si ese monto es realmente correcto? No si te parece bien, sino si está bien calculado. Porque ahí es donde empieza todo. La mayoría de las personas no lo hace. Reciben su pensión, la aceptan y siguen con su vida. Y eso es completamente normal. Después de tantos años de trabajo, lo último que quieres es complicarte. Pero aquí hay un problema. El sistema no siempre es perfecto. Y cuando hay un error, no siempre se corrige solo. Se queda ahí, mes tras mes, año tras año, repitiéndose, y ese pequeño error se convierte en dinero que no estás recibiendo. Ahora, déjame explicarte algo que cambia completamente la forma de ver esto. Tu pensión no es una cifra aleatoria, no es un número que alguien decidió darte, es el resultado de un cálculo basado en tu historial laboral, tus semanas cotizadas, tu salario y varios factores más. Y como todo cálculo, puede tener errores pequeños pero constantes. Ahora, imagina esto, un error de apenas unos cientos de pesos al mes, parece poco. Pero multiplícalo por 12 meses, y luego por 5 años, y luego por 10. Ahí es donde empiezas a ver el impacto real. Y lo más importante, ese dinero ya lo trabajaste, ya lo ganaste, pero no lo estás recibiendo. Ahora, aquí viene algo clave. La mayoría de los pensionados nunca revisa su resolución de pensión, ese documento que recibiste cuando te pensionaste y que probablemente guardaste y nunca volviste a abrir. Ahí está todo. Ahí está el cálculo, ahí están los datos, ahí está la base de lo que recibes hoy. Y si hay un error ahí, ese error se repite todos los meses. Ahora, vamos a algo concreto. Uno de los problemas más comunes es el registro incorrecto de semanas cotizadas. Esto pasa más de lo que imaginas. Personas que trabajaron durante años en diferentes empresas y al momento de pensionarse, no todas sus semanas fueron correctamente registradas. A veces faltan semanas, a veces hay inconsistencias, a veces hay errores administrativos, y el resultado es siempre el mismo, una pensión más baja. Ahora, lo más importante, esto no siempre se detecta automáticamente, el sistema no siempre lo corrige, y si tú no lo revisas, nadie lo hace por ti. Ahora, quiero que pienses en tu caso. ¿Estás completamente seguro de que todas tus semanas están registradas correctamente? No lo que recuerdas, no lo que crees, lo que realmente está en el sistema, porque esa diferencia puede ser dinero. Ahora, otro punto clave, el salario base. Este es uno de los factores más importantes en el cálculo de tu pensión, y también uno de los más ignorados, porque muchas personas no saben exactamente qué salario se utilizó para calcular su pensión. Y aquí es donde pueden aparecer errores. Por ejemplo, salarios mal registrados, periodos no considerados o datos incompletos. Y todo eso afecta directamente el resultado. Ahora, vamos a algo muy importante, porque aquí es donde empieza la diferencia entre quien entiende y quien no. La mayoría de los pensionados cree que ya no puede hacer nada, que una vez que le asignan la pensión, ya está todo decidido. Y eso no es cierto. Sí se pueden hacer revisiones, sí se pueden corregir errores, sí se pueden solicitar aclaraciones, pero tienes que hacerlo tú. Ahora, no se trata de complicarte, se trata de entender. Porque cuando entiendes, puedes detectar cosas que antes pasaban desapercibidas. Ahora, hay otro punto que casi nadie revisa, y son los incrementos. Cada año,
Tu pensión puede tener ajustes, pero no todos los ajustes son iguales y no siempre se aplican correctamente. Muchas personas simplemente ven que su pensión sube un poco y asumen que está bien, pero no comparan, no analizan, no verifican, y ahí puede haber diferencias. Ahora, quiero que lo veas de esta forma. No se trata de desconfiar, se trata de verificar, porque verificar te da control, y el control te da tranquilidad. Ahora, vamos a algo práctico. ¿Qué deberías hacer a partir de hoy? Primero, buscar tu resolución de pensión. Si no la tienes a mano, recupérala. Ese documento es clave. Segundo, revisar tus semanas cotizadas, no de memoria, en el sistema. Tercero, analizar el salario base utilizado. Cuarto, comparar tu pensión con lo que debería ser. Y si algo no cuadra, no lo ignores. Ahora, hay algo muy importante que debes entender. Esto no es solo un tema técnico, es un tema de dinero real, de tu dinero, del resultado de años de trabajo, y merece la pena revisarlo. Ahora, quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Prefieres asumir que todo está bien o asegurarte de que realmente lo está? Porque esa decisión puede marcar una gran diferencia. Y la mayoría de las personas nunca la toma. Simplemente sigue adelante. Pero tú ahora ya sabes algo más, y eso ya te pone en una posición diferente. Ahora, hay algo que muchas personas no quieren escuchar, pero es importante decirlo. Hay pensionados que podrían estar cobrando menos durante años, y nunca lo descubren. No porque sea imposible saberlo, sino porque nunca lo revisan. Y aquí es donde entramos en uno de los errores más graves: confiar completamente en que todo está bien, sin verificar nada. Porque sí, el sistema funciona, pero también tiene fallos, y esos fallos no siempre son evidentes. No es que un día te quiten una gran cantidad de dinero, no. Son pequeñas diferencias, pequeños errores, detalles que pasan desapercibidos, pero que se repiten todos los meses. Ahora, quiero que veas esto con un ejemplo claro. Imagina a una persona que tiene un error de 300 pesos en su pensión mensual. Puede parecer poco, pero en un año son 3,600 pesos, en 5 años, 18,000 pesos, y en 10 años, 36,000 pesos, y eso sin contar posibles ajustes o incrementos. Ahora, piensa en esto. ¿Vale la pena revisar por esa cantidad? La respuesta es evidente, pero la mayoría de las personas no lo hace. Ahora, vamos a entrar en algo aún más importante: los errores que más dinero hacen perder, y que casi nadie revisa. El primero, y uno de los más comunes, es no validar el historial laboral completo. Muchas personas trabajaron en varias empresas, en distintos momentos, con diferentes salarios. Y al momento de pensionarse, no todo ese historial queda correctamente integrado. Puede haber periodos faltantes, empresas no registradas o semanas que no aparecen, y eso reduce directamente la pensión. Ahora, aquí viene la parte importante. Ese tipo de error sí se puede corregir, pero requiere que tú lo detectes, que tú lo revises, que tú lo reclames, porque si no, simplemente se queda así. Ahora, otro error importante, y este es menos evidente, es el cálculo del salario promedio. En muchos casos, la pensión se calcula con base en los últimos años trabajados. Pero si esos datos no están completos, o hay inconsistencias, el promedio baja. Y si el promedio baja, la pensión baja. Así de simple. Ahora, otro punto clave, y aquí es donde muchas personas pierden dinero sin saberlo, es no revisar si tienen derecho a una revisión o ajuste, porque hay personas que creen que ya no pueden hacer nada, que su pensión es definitiva. Y eso no es cierto en todos los casos. Existen procesos de revisión, existen aclaraciones, existen correcciones, pero solo se aplican si las solicitas. Ahora, quiero que lo veas de esta forma. El sistema no está diseñado para revisarte constantemente si estás cobrando menos. Está diseñado para pagarte según los datos que tiene. Y si esos datos están incompletos o incorrectos, el resultado también lo estará.
Ahora, vamos a algo muy importante. ¿Qué pasa cuando sí revisas? Porque aquí es donde cambia todo. Cuando una persona revisa su caso y detecta un error, puede solicitar una aclaración. Y si se confirma, pueden pasar dos cosas muy importantes. La primera, que le ajusten la pensión y empiece a cobrar más. Pero la segunda, y aquí está lo interesante, puede recibir diferencias de pagos anteriores. Es decir, dinero que no le pagaron antes y que sí le correspondía. Ahora, esto no siempre aplica en todos los casos, pero sí ocurre. Y cuando ocurre, puede ser una cantidad importante. Ahora, otro punto clave es el tiempo, porque muchas personas dicen, lo revisaré después, ya lo veré más adelante, no es urgente. Pero aquí hay algo que debes entender. El tiempo juega en tu contra, porque mientras más pasa, más difícil puede ser recuperar ciertas diferencias. Por eso, actuar antes siempre es mejor. Ahora, vamos a algo muy práctico, que deberías revisar paso a paso. Primero, tu resolución de pensión. Ese es el documento base. Segundo, tu historial de semanas cotizadas. Tercero, el salario que se utilizó en el cálculo. Cuarto, los incrementos que has recibido. Y quinto, comparar todo eso con lo que realmente esperabas. Ahora, no necesitas ser experto, no necesitas entender todo al detalle, pero sí necesitas hacer una revisión básica, porque esa revisión ya te da una idea clara. Ahora, hay algo más que quiero que entiendas, y esto es muy importante. No todos los pensionados tendrán errores, eso es cierto, pero muchos sí pueden tener diferencias, y la única forma de saberlo es revisando. Ahora, quiero hacerte otra pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu pensión en detalle? No de forma general, sino en serio. Porque si nunca lo has hecho, entonces ya tienes un punto de partida. Ahora, hay algo más que muchas personas no consideran, y es que entender tu pensión te da tranquilidad. Porque dejas de depender de suposiciones. Dejas de pensar, yo creo que está bien, y empiezas a saberlo. Y saberlo lo cambia todo. Ahora, si este tema te está ayudando a ver las cosas de otra forma, te invito a que sigas viendo, porque lo que viene ahora es aún más importante. Porque vamos a hablar de algo que casi nadie te explica, y que puede marcar una diferencia real en lo que recibes. Y no tiene que ver solo con errores, sino con oportunidades. Oportunidades que muchos pensionados nunca aprovechan, simplemente porque no las conocen. Porque ahora entramos en algo que muy pocos pensionados conocen, y que puede marcar una diferencia real en el dinero que reciben. No estamos hablando solo de errores, sino de oportunidades. Oportunidades de mejorar tu pensión, de ajustar lo que estás cobrando, y en algunos casos, incluso de recuperar dinero. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrás, porque no es que no puedan hacerlo, es que no saben que existe. Ahora, vamos a hablar de uno de los puntos más importantes, las revisiones voluntarias. Esto es algo clave, porque muchas personas creen que solo pueden actuar si hay un problema evidente. Pero no es así. Puedes solicitar una revisión, aunque no tengas una certeza de error, simplemente para verificar. Y esto cambia completamente el enfoque, porque pasas de reaccionar a anticiparte. Ahora, imagina esto. Solicitas una revisión de tu pensión, analizan tu caso y detectan una inconsistencia. Puede ser en semanas, en salario o en algún dato específico. Y a partir de ahí, pueden corregirlo. Y eso significa más dinero cada mes. Ahora, no todos los casos tendrán ajustes, pero el simple hecho de revisar ya te coloca en una mejor posición. Ahora, hay otro punto que casi nadie aprovecha, y es la actualización de datos. Con el tiempo, muchos registros pueden quedar desactualizados. Errores en nombres, en historial, en registros laborales, y eso afecta directamente el cálculo. Corregir esos datos puede parecer algo menor, pero en algunos casos puede tener impacto en el monto final. Ahora, vamos a algo aún más importante. Los casos,
donde sí hay dinero que se puede recuperar. Porque esto existe, y no es algo raro. Personas que detectan errores, inician un proceso de revisión y reciben pagos atrasados. Dinero que no se les pagó en su momento, pero que sí les correspondía. Ahora, esto no es automático, y tampoco es inmediato, pero sí es posible, y ahí es donde está la diferencia entre quien revisa y quien no. Ahora, quiero contarte un caso típico. Una persona revisa su historial, detecta que le faltan semanas cotizadas, inicia un proceso de aclaración, se corrige el error, y su pensión aumenta. Pero además, recibe una compensación por los meses anteriores. Ahora, esto no aplica en todos los casos, pero sí ocurre, y cuando ocurre, puede ser una cantidad significativa. Ahora, aquí viene algo muy importante, y es que muchas personas no actúan porque creen que es complicado, que requiere abogados, que es un proceso largo, que no vale la pena. Pero la realidad es que todo empieza con algo muy simple: revisar, consultar, preguntar. No con una demanda, no con un conflicto, sino con una revisión. Y eso ya marca una gran diferencia. Ahora, hay algo que quiero que entiendas muy bien. Esto no es para generar falsas expectativas. No todos los pensionados van a cobrar más. Pero muchos podrían estar cobrando menos. Y esa diferencia es la que queremos detectar. Ahora, vamos a algo aún más práctico. ¿Qué tipo de cosas deberías observar con más atención? Primero, si tu pensión es muy diferente a la de personas con trayectorias similares, esto puede ser una señal. Segundo, si nunca revisaste tu resolución desde que te pensionaste. Tercero, si trabajaste en varios lugares y no estás seguro de que todo esté integrado. Cuarto, si tus aumentos han sido muy bajos durante años. Y quinto, si simplemente nunca te has hecho estas preguntas. Ahora, quiero que te quedes con esto. No revisar tu pensión. No es neutral. Tiene un costo silencioso, pero constante. Pero, ahora, hay algo más que muchas personas no ven, y es el impacto psicológico. Cuando no entiendes lo que recibes, siempre hay duda, siempre hay incertidumbre. Pero cuando lo entiendes, tienes claridad. Y la claridad te da tranquilidad. Ahora, vamos a dar un paso más, porque esto es lo que realmente marca la diferencia. Pasar de entender a actuar. Porque entender sin actuar no cambia nada. Ahora, ¿qué puedes hacer hoy mismo? Primero, tomar la decisión de revisar. Ese es el paso más importante. Segundo, reunir tus documentos, resolución, datos, historial. Tercero, hacer una revisión básica, sin complicarte, solo entender. Y cuarto, si algo no cuadra, consultar. No quedarte con la duda, porque ahí es donde empiezan las soluciones. Ahora, hay algo que quiero decirte directamente, y es importante. Tu pensión no es un favor, es un derecho, es el resultado de años de trabajo, y merece ser correcta, merece ser revisada, merece ser entendida. Ahora, quiero que te hagas una última pregunta en esta parte. Si existe la posibilidad de que estés cobrando menos, no vale la pena comprobarlo, porque esa respuesta lo cambia todo. Y lo que viene ahora es cerrar esto de la forma más importante, porque no se trata solo de información, se trata de lo que haces con ella, porque al final, todo esto se resume en algo muy simple. No se trata de cuánto recibes, se trata de si es lo correcto. Y esa es una diferencia enorme, porque muchas personas viven años recibiendo su pensión sin saber si está bien calculada, sin saber si podrían recibir más, sin saber si hay algo que revisar. Y esa falta de información tiene un costo silencioso, pero constante. Ahora, quiero que pienses en esto con total honestidad, no en teoría, no en lo que crees, sino en tu situación real. ¿Estás completamente seguro de que tu pensión está bien calculada? ¿O simplemente asumes que lo está? Porque esa diferencia es lo que separa a dos tipos de personas: las que entienden
y las que simplemente reciben. Y aquí no se trata de complicarte la vida, se trata de hacer algo muy básico, pero muy poderoso. Revisar, entender, confirmar, nada más. Ahora, hay algo que quiero que te lleves de este video, y es esto. Tu pensión no es un número cualquiera. Es el resultado de años de trabajo, de esfuerzo, de tiempo, de sacrificio. Y merece ser tratada como tal. Merece atención, merece revisión, merece claridad. Porque cuando no la revisas, estás dejando esa responsabilidad en manos del sistema, y el sistema no es perfecto. Funciona, pero no siempre detecta errores, y cuando no los detecta, se quedan ahí. Ahora, imagina dentro de unos años, mirando atrás, y descubriendo que pudiste haber estado cobrando más, pero nunca lo revisaste, nunca lo cuestionaste, nunca lo analizaste. ¿Valdría la pena? Esa es la pregunta, y la respuesta es clara. Por eso, lo más importante que puedes hacer después de este video no es memorizar todo lo que viste, no es convertirte en experto, es mucho más simple, dar el primer paso, revisar tu caso, buscar tu resolución, ver tus datos, entender lo básico, porque ese pequeño paso es el que cambia todo. Ahora, quiero que te quedes con una idea muy clara. No se trata de desconfiar, se trata de verificar, porque verificar te da control, y el control te da tranquilidad. Ahora, si este video te ayudó a ver algo que antes no habías considerado, te invito a que te suscribas, porque este canal está pensado para eso, para explicarte cosas que realmente afectan tu dinero, de forma clara, sin rodeos y sin complicaciones innecesarias. Y si conoces a alguien que esté pensionado, compártelo, porque esta información puede ayudar más de lo que parece. Puede marcar la diferencia entre cobrar lo justo o seguir perdiendo dinero sin saberlo. Ahora, antes de terminar, quiero que hagas algo muy simple. Déjame en los comentarios la palabra revisar, porque eso significa que no te vas a quedar solo con la información, que vas a actuar, y eso ya te pone por delante de la mayoría. Y quiero cerrar con esto, muy claro. El dinero que no revisas es el dinero que puedes perder, pero el dinero que entiendes es el dinero que puedes proteger, y en algunos casos, recuperar. Y eso lo cambia todo.